Bueno, buenos días. Vamos a empezar. Ando un poco mal de la garganta, así que voy a intentar hablar lo menos posible. ¿Me escuchan bien? Sí, Lick, se le escucha bien. Ok. Gracias. Vamos a ver cuánta gente hay. Hay 14. Muy bien. Entonces vean que la práctica de hoy se llama conservación de la energía. Los lineamientos de esto los vamos a ver al final de la práctica. Vamos a empezar. Entonces vamos con la introducción. Vean que el descubrimiento y la descripción matemática de las primeras leyes de la física vino de la mano de Newton en el año 1687, hace 320 años. Y después de esto, aún sus predicciones siguen siendo válidas para la mayoría de fenómenos físicos observables por los humanos, especialmente en la vida cotidiana. Entre estas predicciones, una de las más importantes es la conservación de la energía mecánica. Y aquí dice que esto se cumple en la vida cotidiana, las leyes de Newton, ¿verdad? Porque cuando llegamos a condiciones un poco más distintas, como velocidades cercanas a la luz, o dimensiones muy pequeñas, la- las, las leyes, estas descripciones de Newton comienzan a caerse. Entonces la teoría newtoniana predice que la energía mecánica total de un sistema no cambia a lo largo del tiempo. Para ello tenemos que definir... Hola, ¿alguien va a hablar? Michael. Michael. No, Lick. Ah, ok, lo voy a silenciar solo para desactivar el ruido. Cualquier pregunta, entonces ustedes encienden su micrófono y me avisan, ¿verdad? Lick estaba hablando. Ah, me silencié. Estaba hablando, gracias por el aviso. Bien, me quedé aquí. Entonces, dice la teoría newtoniana, dice que la energía total de un sistema no cambia a lo largo del tiempo. Ahora, para esto hay que definir bien el sistema. Recordemos que los sistemas pueden ser abiertos, cerrados o aislados. Y en general podemos decir que para los sistemas mecánicos la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Que era lo que estaba subrayando cuando me avisaron. Así un sistema mecánico es capaz de hacer que nuestra energía potencial y nuestra energía cinética se interconviertan, manteniendo la suma de estos dos constantes. En el laboratorio vamos a estudiar el caso de la conservación de la energía gravitacional y cómo ésta se va transformando en energía de movimiento, que es energía cinética al caer.
Entonces, objetivo, vamos a querer entender la conservación de la energía mecánica, el teorema. Vamos a calcular la gravedad por dos métodos distintos y vamos a calcular la energía mecánica total de un sistema en varios puntos de una trayectoria de un movimiento. Entonces, vamos al marco teórico. En la física medimos casi todas las cantidades en base a un valor de cambio. Esto se debe a que las leyes que rigen los movimientos son ecuaciones diferenciales y nosotros sabemos de la teoría de ecuaciones diferenciales que estas nos aseguran que las medidas de cambio van a ser independientes de las condiciones iniciales y las predicciones serán las mismas. ¿A qué se refiere esto? Recuerden que una ecuación diferencial lo que hace es devolvernos una familia de ecuaciones como solución a la ecuación. Mientras que cuando nosotros tenemos condiciones iniciales, lo que hacemos es seleccionar una función de esa familia de funciones. Por lo tanto, sabemos que el comportamiento no va a cambiar, ¿sí? El comportamiento seguirá siendo el mismo, sino que solo estamos seleccionando una función. Es por esto que nosotros en física podemos cambiar nuestro punto inicial. Podemos hacer hasta un cambio de ejes coordenados cuando convertimos de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, por ejemplo, o esféricas. Y la física sigue siendo consistente en estos sistemas, ¿sí? ¿Va claro hasta ahí? Sí, Me escuchan bien, ¿verdad? sí. Ok, gracias. Muy bien, vamos a la energía mecánica. Vamos a llamar energía mecánica de un sistema a la suma de los diferentes tipos de energía que éste tenga, como dijimos anteriormente. Para nuestro caso nos van a interesar solamente dos, la energía potencial gravitatoria y la cinética. Y ambos tipos de energía sabemos que se van a convertir entre uno y otro. Por ejemplo, cuando dejamos caer una pelota del reposo, una pelota que está en reposo, que está en un campo gravitacional, va a tener una energía potencial relacionada al campo gravitatorio de la Tierra. Y esa energía se llama potencial porque tiene la capacidad de, de generar algún movimiento, porque siempre está ahí. Solo es necesario colocar un objeto para que ésta afecte el estado de movimiento. Mientras que la energía cinética em, es una energía relacionada al movimiento, ¿sí? Ahora, el teorema de la energía mecánica nos dice que el cambio en energía mecánica de un sistema va a ser igual a la suma del cambio en energía potencial y energía cinética. Y esto a su vez, como ya se mencionó antes, que la energía mecánica se conserva, por tanto su cambio tiene que ser igual a cero. En otras palabras, la energía mecánica total de un sistema aislado siempre se conserva, ¿sí? O sea que la energía, recuerden que también que el cambio nosotros lo expresamos. Recuerden que esto de aquí es E2 menos E1, ¿sí? Entonces esto es igual a cero. Y esto es debido a que la energía mecánica en el momento 1 va a ser igual a la energía mecánica en el momento 2, ¿sí? Listo. ¿Se entiende eso? Sí, ¿verdad? Muy bien, energía potencial gravitacional y la energía cinética. Ya dijimos qué es cada una de estas. Entonces lo que vamos a hacer es definirlas, ¿sí? La energía potencial va a ser igual al producto de la masa por la gravedad por la altura, mientras que la energía cinética va a ser un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Ahora, para
experimento de hoy, para nuestra práctica de hoy, vamos a trabajar con caída libre. Y para estudiar el comportamiento de los cuerpos en caída libre, las ecuaciones de caída libre se pueden deducir de la segunda ley de Newton, ¿sí? Que es el caso de la ecuación 5. Ya sabemos que esta es la segunda ley de Newton, ¿verdad? La que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, voy a hacer una pequeña deducción, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se llega de esta ley de aquí a esta ecuación número 5. Va a ser por acá. Entonces sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y esto a su vez es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, vean que en esta igualdad yo puedo cancelar la masa, lo cual me lleva a que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces yo puedo integrar esta ecuación, ¿sí?, con variables separables. Entonces lo que tendría es, al integrarla, tendría la aceleración por el tiempo igual a la velocidad. Y recuerden que aquí va una constante de integración. Pero yo siempre voy a tener condiciones iniciales, por ejemplo, y sub 0, ¿sí?, y b sub 0. Entonces estas condiciones iniciales, ustedes las pueden sustituir ahí. Yo voy a hacer la siguiente integración. Ahora, ¿a qué es igual la velocidad? ¿A qué es igual la velocidad? A la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces vean que de nuevo yo tengo otra integración de variables separables y puedo integrar. Entonces lo que yo voy a obtener es una nueva constante, vamos a llamar C1, más C por T, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esto es igual a Y, ¿sí? Ahora observen que este Y sub 0 sería este C1 y este B sub 0 sería este C. ¿Cómo los encontramos? Sustituyendo nuestras condiciones iniciales en la ecuación, ¿de acuerdo? Y aquí también falta tener un T igual, un T0, un tiempo igual a 0, ¿sí? Y encuentran esa ecuación. Ahora la ecuación 6. La ecuación 6 ustedes la pueden deducir a partir de este teorema de energía mecánica, sabiendo que el delta E es igual a 0. Ese le va a quedar a ustedes, ¿sí? ¿Se entendió más o menos cómo llamamos esta ecuación? ¿Se entendió? Gente. Sí, sí. Y para deducir la ecuación 6, tener en cuenta que se suman las aceleraciones a favor del movimiento y se restan si van en contra. Además, se recomienda tomar siempre el punto inicial de movimiento como y igual a 0, ya que esto facilitará mucho los cálculos.
Permítanme. Muy bien. Entonces, como les decía, Y0, ¿verdad? Sí. Esto es importante para los cálculos. ¿De acuerdo? Gente. Sí, sí. Muy bien. Eso es todo. Todo el marco teórico, si se fijan, es pequeño. Vamos con la simulación. ¿Sí? Entonces, para la simulación, deben tener instalado ya en su navegador y abrir este link. ¿Sí? Les va a aparecer esta pantalla. Yo ya lo tengo cargado aquí. Bueno, lo tenía. Ya está. Igual carga. Aquí está. Entonces nosotros vamos a trabajar en Playground. Entran ahí a Playground. Tenemos un mensaje. ¿O no? No. Fue de ya rato que apagué el micrófono. Muy bien. Entonces vean, nosotros vamos a entrar aquí a Playground para trabajar. Vamos a dar doble clic en la pantalla para entrar. Nos va a aparecer esta pantalla, ¿sí? Entonces vamos a ver que en la parte superior izquierda tenemos la opción de agregar gráficos, energía potencial y cinética. También en la parte inferior podemos agregar una cuadrícula. Aquí no, en la parte derecha vamos a tener opciones para agregar medidas de velocidad, agregar fricción, cambiar la masa de nuestro personaje y cambiar de personaje. Debajo de ese cuadro vamos a tener otras opciones para agregar un metro, para hacer medidas de distancia y podemos agregar un cronómetro también. Y aquí en la parte de en medio vamos a tener opciones para hacer que el patinador se mueva a tramos, para pausar el movimiento, moverlo cuadro por cuadro y hacer que el movimiento vaya en cámara lenta, ¿sí? Finalmente tenemos los botones para reiniciar al patinador y reiniciar todo. Entonces eso que les acabo de leer, veámoslo aquí. Miren, yo puedo agregar gráficos de energía aquí en la parte derecha. Observen. Aprieto ahí en más y me aparece el gráfico de energía.
Aquí en la parte inferior izquierda, yo puedo agregar la cuadrícula, dándole clic aquí donde dice grid. ¿Sí? Entonces yo le voy a dar clic aquí donde dice grid. Y me va a aparecer esa cuadrícula que me va a facilitar las mediciones. Luego aquí en la parte derecha, yo puedo agregar un gráfico. ¿Sí? Puedo agregar el medidor de velocidad dándole clic en speed. Puedo agregar valores de fricción. Vean. Pregunta, va con retraso mi internet, ¿verdad? No, no tanto. No, bastante poco. Ah, bueno, es que a mí me parece, estoy conectado, pero sí veo que va un poquito con retraso. Pero bueno, entonces, qué bueno que a ustedes no les aparece. Entonces vean que aquí yo puedo agregar la velocidad, puedo variar la fricción, cambiar el valor de la gravedad, aunque a mí me parece recomendable trabajar con la gravedad de la Tierra, que es 9.8. Entonces vamos a trabajar con eso. Vamos a trabajar con los 60 kilogramos que pesa una persona. Y luego aquí en la parte inferior izquierda podemos agregar un cronómetro para medir tiempo y un metro que nos permita medir distancia. Bien, bueno, regresamos a esto aquí y esto aquí. Y luego yo voy a tener estos tramos de pista que puedo hacer, me van a servir para crear una pista para el patinador. ¿Sí? Vean, puedo hacer una pista. Luego, vean, puedo agregar varios tramos. Y tengo este botón para detener el movimiento del jugador, del patinador y para continuarlo. Entonces, si yo le doy play, el patinador no se mueve. Si le doy, perdón, si lo voy a detener, si le doy play, empieza a moverse. ¿Ven? Y con este botoncito que está al lado, yo puedo moverlo por cuadros, ¿sí? Poco a poco. Luego tengo la opción de moverlo normal, moverlo aquí con velocidad en cámara lenta, ¿sí? Entonces vean, si yo lo muevo en cámara lenta, mueve poquito, bien despacio, eso también nos ayuda a medir. Vean la diferencia a medirlo en velocidad normal. Sí, es considerable. Este botón de aquí es para reiniciar un punto donde había colocado el patinador inicialmente. Y este botoncito de redondo de aquí es para reiniciar todo. Observen. Le doy ahí y se me reinicia todo. Listo. Entonces vamos a empezar. ¿Alguna duda con el... ¿Alguna duda, jóvenes? Con el uso No. del patinador. Bien. Les voy a enviar la práctica a Telegram para los que quieran trabajar con ella ahorita. Sí, ya se las había enviado, ¿no? ¿Verdad? No. No, Ahí va. gracias, Lick. Pues nada. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Agrego la cuadrícula y listo. Muy bien, para la primera parte vamos a medir la gravedad, ¿sí? La aceleración de la gravedad.
Vamos a agregar la cuadrícula, vamos a agregar el medidor de velocidad aquí. Vamos a darle clic en Slow para ver el movimiento lento. Y dice que según orden de su instructor cambia la masa del patinador y la gravedad a medir. Entonces, como les dije, me parece bien usar 9.8 y 60 kilogramos. Ok, hay que ponerle slow. Ahí está, para que el movimiento sea lento. Luego dice, mueve el patinador con su mouse hasta la parte superior de la pantalla, tal que el medidor de velocidad no estorbe en sus mediciones. Pausa el movimiento y anote la velocidad del patinador y su altura del suelo como se muestra en la figura. Entonces, en el mismo movimiento tomé 4 mediciones. No se preocupe si no logra pausar en una cuadrícula. Para eso está el metro. ¿Sí? Y llenamos esta tabla. Entonces vamos aquí. Voy a tomar yo mi patinador. Hay que tenerlo en play, en detener de una vez. Lo voy a colocar aquí. Y le vamos a dar play. Y lo vamos a detener. Y vamos a tomar una medida de velocidad y de altura colocando el metro en el suelo. Un extremo y el otro extremo en el punto rojo del patinador. Entonces vean, tengo 6.3 metros y 5.7 metros por segundo. Aquí ya sabemos que tenemos metros por segundo y aquí tenemos metros. La masa del patinador sabemos que no va a variar, así que voy a colocar aquí 60 en todo. Luego volvemos a dar play. Detenemos. Volvemos a tomar medida de velocidad, medida de altura, en este caso 8.3 y 4.4. Repetimos, pausamos. 3.1 y 9.8. Damos play, pausamos. 0.7, 11.9. Listo, ¿se entendió cómo llenar la tabla? Gente, Sí, creo Sí. que sí. vean, altura, Sí, sí, se velocidad. entendió. Ok, aquí tengo mi velocidad y aquí tengo mi altura. Muy bien, ahora una cuestión. Van a repetir los pasos del 11 al 12 hasta tener 12 datos. O sea que vamos a tomar 3 movimientos diferentes. Al final lo que van a tener a presentarme ustedes en el informe son 3 tablas idénticas, ¿sí? A la tabla 1. O sea, esta tabla más otras 2. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? Que ustedes van a venir aquí, pueden darle Restart Skater, ¿sí? Y vuelven a hacer las mediciones. Toman, por ejemplo, una medición, 3.1. Otra medición de altura, 7.5. Y vuelven a llenar 2 tablas como estas. ¿Estamos? Gente. Sí, está claro. Ok. Son 12 datos, ¿verdad?
Disculpe, son 12 datos para cada tabla. ¿Aquí cuántos tengo? Tengo 4, ¿sí? ¿Cuántos me faltan? 8. 8. O sea, 2 tablas más como esta. Ok. Muy bien. Pero ¿qué cambió? Disculpe. No, no cambia nada. Utiliza la misma masa, la misma gravedad y solo le da aquí, mira. Mira, lo voy a dejar caer. Ahí va. Ahí terminamos un movimiento. Entonces solo le da aquí. O lo vuelve a subir usted misma. Y vuelve a tomar medidas. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces tiene que ser con la misma Caí de altura. arriba. Da igual. Sí, porque al final lo que ustedes están midiendo es cuánto avanza, cuánto aumenta la velocidad en cuanto cae la altura. ¿Sí? ¿Estamos? Y de ese serían los otros 8. Ajá. Otros 8. Ok. Entonces, miren, por ejemplo, yo aquí ya tengo 4, ¿sí? Aquí ya tengo 4. Entonces vuelvo a poner ahí al skater y tomo otro dato. Ahí tengo un nuevo dato. Vean, otro dato. Otro dato. Y ahí ya tengo 4 datos, ¿lo vieron? Entonces vuelvo a llenar esto, ¿sí? ¿Está claro? Sí, está claro. Ok. Ya van a ver por qué es eso. Vamos a la parte 2. En la parte 2 vamos a reiniciar, ¿sí? Vamos a repetir los pasos del 7 al 11 y vamos a agregar un cronómetro. Vamos a colocar el patinador, lo vamos a colocar en un punto alto, lo vamos a dejar caer, vamos a pausar el movimiento para medir la altura del suelo. Para medir la altura del suelo y luego vamos a tomar el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y vamos a llenar esta tabla. Entonces voy a reiniciar, voy a agregar la cuadrícula. A mí me gusta, aunque no lo pide, agregar el diagrama de energía. ¿Sí? Agregar el diagrama de energía. Vamos a agregar un cronómetro. Vamos a detener aquí. Vamos a darle al botón de detener y le vamos a dar play al cronómetro. Vean que no se inicia. El cronómetro se va a iniciar hasta que nosotros le demos play. Lo vamos a poner en slow. Vamos a llevar aquí el patinador a una altura. Vamos a usar el metro aquí. Vean que es más fácil si ustedes colocan el punto rojo del patinador en una línea de la cuadrícula para medir la altura, es más fácil. ¿Sí? Entonces voy a tomar aquí. Voy a poner aquí Vean que ustedes pueden, si quieren, elegir qué datos tomar. Vean que pueden irlo moviendo cuadro a cuadro si quieren. Y detenerlo en movimiento cuando ustedes quieran. Entonces, yo aquí ya tengo un tiempo. ¿Lo ven? 0.42, 7.1 metros. Entonces lo voy a anotar. Tiempo, 0.42 segundos. Altura, 7.1 metros. La masa, tenemos la misma. Muy bien. Vean que luego lo de play. Detengo. Voy a tomar altura. Ahora 5.3, 0.73 segundos. Vuelvo a tomar otro dato. 3.9 y 0.92. ¿Sí? Vuelvo a tomar otro.
1.18 y 1.1. ¿Ve? No, si está bien, no está mal. Aquí era 1.18 en el tiempo y en altura 1.1. Muy bien, ¿entendieron cómo llenar esta tabla? ¿Se entendió cómo tomar la medida de tiempo-altura? Sí, quedó claro. Ok, ahora, de nuevo, como en la tabla anterior, ustedes van a repetir hasta tener 12 datos, ¿sí? O sea que van a tomar 4 datos en 3 movimientos diferentes, como es esto. Pueden darle aquí de una vez, ¿sí? Tienen también que reiniciar el cronómetro. Le dan play. Toman una medida nueva. Vean. ¿Lo ven? Híjole, recuerden algo, ¿sí? Antes de darle play aquí, le deben dar play al cronómetro. Entonces le dan play al cronómetro, le dan play aquí. Toman una medida. Le vuelven a dar play. Toman otra medida. Le vuelven a dar play. Uy. Bueno. Aquí tengo que detener esto. Detener aquí. Ahora sí. Entonces reinician, ¿va? Le dan play al cronómetro. Le dan play aquí. Detienen, toman una medida. Detienen, toman otra medida de tiempo y altura. Detienen, toman otra medida de tiempo y altura. Y detienen y toman otra medida de tiempo y altura. Ahí ya tienen 4. Entonces, cuando ya tienen 4, vuelven a reiniciar el movimiento. Y le dan 1, 2, 3 y 4 medidas nuevas de altura y tiempo. ¿De acuerdo? Y vean que aquí debían reiniciar el cronómetro. ¿Estamos? Y eso lo van a hacer hasta que tengan 12 datos en total. ¿Sí? Vean, en este caso tenemos 4 datos, pero faltan 2 tablas por llenar por parte de ustedes. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda en cuanto a la toma de datos? Creo que no. Muy bien. Sí, fue un poquito fácil. Ok, luego vamos a la parte 3, que es la comprobación de la energía mecánica. Entonces vamos a agregar la cuadrícula, vamos a reiniciar todo, ¿verdad? Vamos a agregar la cuadrícula, vamos a agregar el medidor de velocidad y vamos a crear una pista parecida a esta, sí. Igual debería ser, o parecida, pero que cumpla con el requisito de tener un bucle y que el punto inicial, vean, esté abajo del punto final, ¿sí? Y vamos a seguir usando 9.8 de gravedad y 60 kilogramos de aquí. Entonces vamos a reiniciar todo. Vamos a agregar la cuadrícula, el diagrama de energía cinética, bueno, de energía. Vamos a agregar aquí la pista, vamos a construir.
Entonces vean, ahí está mi pista. Vean que el punto final está más arriba del punto inicial, ¿sí? Y vamos a realizar las siguientes medidas. Vamos a medir, vamos a tomar siempre en slow, ¿verdad? En este caso vamos a medir la rapidez y la altura en 5 momentos. La masa del patinador seguimos usando 60. Entonces lo vamos a colocar en slow, le vamos a dar detener. Vamos a colocar aquí el patinador. Y vean, aquí me aparece la energía potencial y la energía mecánica total, ¿sí? Cuando yo doy play, vean que la energía potencial en esta columna va a empezar a convertirse en energía cinética. ¿Lo ven? Entonces yo aquí, recuerden agregar el medidor de velocidad. Me estorba aquí un poquito. Se cayó el patinador. Recuerden que hay que dar pausa. Entonces colocamos aquí el patinador. Le damos play. Detenemos. Tomamos medida de altura y velocidad. Creo que nos puede esperar. La grabación va bastante atrás. O no sé si solo. Sí, ahora sí ya va un poco bien atrasado. Vamos a ver. Sí, porque se acaba de caer y vamos a hacer un segundo. ¿Qué se cayó? ¿Mi señal o...? No, el patinador, o sea, va bastante atrás. Vamos a ver. Sí, va como un segundo de retraso. Pero bueno, vean, lo que voy a hacer es esto. Les voy a decir lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces voy a reiniciar ahorita. Ahí está. Ahorita coloco al patinador en el inicio de la pista. Queda como 2 segundos de retraso. Eso es lo que estoy viendo yo. Entonces vean, voy a dar play, ¿sí? Y voy a detener. Bueno, allá no hay retraso. Se recuperó. Sí, ya está mejor. Muy bien. Entonces ahora sí voy a tomar medida de altura y velocidad. En este caso tengo una altura de no se ve, ¿verdad? No sé, 3.4 metros. Y una velocidad de 7.1. Entonces voy a ir a la tabla y voy a colocar la altura, que en este caso era 3.4 y 7.1 metros de velocidad. Voy a darle play otra vez. Voy a detener. Voy a tomar nuevamente una medida de altura y velocidad. En este caso 2 metros y 8.8 metros por segundo. Ahí está. Vamos a darle play otra vez. Volvemos a tomar medida de altura y velocidad. 2.7 metros por segundo.
Perdón, 2.7 metros de altura y 8 metros por segundo. Volvemos a dar play. Detenemos. Dos metros por segundo y 5.8 metros de altura. Volvemos a la simulación y damos play. Vean que no pasa. No sé si alcanzan a ver que ese punto rojo al que llega está más abajo de mi punto inicial, ¿verdad? Bueno, construir más la pista. Vamos a subir un poco acá. Vamos a reiniciar el skater. Vamos a dar play. Vamos a volver a tomarla. Muy bien. Bien. ¿Vieron lo que pasó, gente? ¿Vieron que coloqué mi punto inicial un poco por la misma altura del bucle y no pasaba? ¿Lo notaron? Sí. Bien, entonces tengan cuidado al hacer la pista, ¿verdad? El punto inicial tiene que estar más arriba del bucle y más abajo del punto final, ¿sí? Entonces toman su quinto dato. Cuando ya hacen la pista tienen que reiniciar el movimiento. Toman su quinto dato. Bueno. Vean que lo reinicié. Un error ahí. Voy a tener que volver a hacer la pista. Muy bien. Bueno, aquí hay que volver a tomar los datos, muchachos. Sí, estamos claros. Gente, Sí. ok. Entonces Sí. voy a empezar de nuevo. 6.2 metros por segundo. Y una altura de 3.6. Entonces, 3.6.
6.2, 3.6. Damos play. Tenemos, volvemos a medir. .4 y 9 metros por segundo. Volvemos a medir. Tengo una altura de 2.6, 7.7 metros por segundo. Muy bien. Luego mi siguiente medición. .6 y 6.2. Siguiente, le damos play. Ya tenemos 3.6 y 6.2. No salió la misma medición. Bueno, vamos a tomar otra mejor. Vean que procuren que esa línea del metro quede lo más vertical posible, ¿sí? O sea, paralela a la vertical, 4.4. 4.4 y 4.9. Listo. Y ahí tenemos nuestras 5 mediciones. En la parte 3, eso es todo. ¿Quedó claro cómo tomar las mediciones? Sí. Muy bien. Sí. Vamos a la parte del tratamiento experimental de datos. Para la parte 1, a partir de la ecuación 6, recordemos que la ecuación era y igual a y sub 0 más b sub 0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que b era 0, ¿va? ¿Sí? La velocidad inicial era 0, ¿cierto? Reacomodando, eso nos lleva a nosotros a tener y menos y sub 0 igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, para la ecuación 6, haciendo las conversiones necesarias a partir de altura para obtener y0, vamos a hacer una regresión lineal con intercepto, vean, ¿sí? De este tipo, y igual a mx más b, donde y, perdón, es para la ecuación 6, no para la ecuación 5. Muy bien, ecuación 6, ¿cuál era? Esta, b
Entonces la ecuación 5 era b cuadrado igual a b sub 0 al cuadrado más 2 veces la aceleración por y menos y sub 0. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es b sub 0? 0. Nos lleva a tener b cuadrado igual a 2 veces a por y menos y sub 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una regresión lineal tomando este valor de aquí como y este valor de aquí como x. Por tanto, ¿quién es la pendiente? 2a, ¿verdad? Y aquí tendríamos b sub 0 al cuadrado. Entonces, este va a ser el papel de b. Pero este es 0, ¿de acuerdo? Aún así, ustedes van a calcular b. Lo van a calcular a partir de las fórmulas que hay para la regresión lineal con intercepto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo van a hacer esa regresión lineal? La regresión lineal, la forma en la que lo pueden hacer está subida en el campus. Hay un video que dice regresión lineal con intercepto y eso lo tienen que ver para hacer este problema, ¿está claro? ¿Sí? ¿Estamos claros lo que van a hacer? Sí. Muy bien. Sí, Luque. Muy bien. Ahora, vean lo que les digo. A pesar de que b sub 0 sabemos que es 0, nosotros vamos a calcular b. ¿Cómo lo van a calcular? Con las fórmulas de la regresión. Entonces, cuando ustedes hagan esa regresión, van a expresar el valor de la aceleración con las cifras significativas necesarias a partir del error obtenido del método de mínimos cuadrados. ¿Cuál es ese error? Ese error va a estar en la fórmula. Ahora, además dice, y aquí se lo dice, del valor de b. Ese valor, ¿cómo lo van a calcular? Lo repito por tercera vez con la fórmula de la regresión. Y lo vamos a considerar como un parámetro de error de nuestro modelo. ¿Sí? Ahora, también van a calcular el error porcentual. ¿Sí? Ese error porcentual aquí es igual. Ese error porcentual, recordemos que va a ser el valor teórico menos el valor experimental dividido entre el valor experimental, el valor teórico, perdón, y multiplicado por 100. ¿Sí? Ahora, este valor teórico es el valor que le da el applet a ustedes. ¿Sí? En este caso nosotros usamos 9.8. Vean aquí en la simulación, usamos 9.8. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Gente. Sí, sí se vio. Ok. Y este valor experimental es el valor que ustedes van a calcular de aquí, ¿ve? M, ¿sí? No M, ¿verdad? Sino que despejan para A, ¿sí? Esta A que van a calcular a partir de la regresión lineal es su valor experimental. Y eso multiplicado por 100 les va a dar un porcentaje de error. ¿Estamos? Gente. Sí. Ok. Vamos a la parte 2. Para la parte 2 sí vamos a usar Y igual a Y sub 0 más B sub 0 por T más 1/2 de la aceleración
por el tiempo al cuadrado. Entonces, en este caso, vamos a reacomodar. Tendríamos y menos y sub 0 igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más d sub 0 por t. Ahora, en este caso también vamos a hacer una regresión con intercepto, vean. Una regresión usando el modelo con intercepto. Voy a tiempo con ustedes. Gente. ¿Cómo así? Son las Ya. 10 y... No, que si no hay desfase, entre lo que voy hablando y la pantalla. Ah, yo lo veo bien. Ok. Si ven que hay mucho retraso, me dicen, ¿va? Porque a veces el internet está... Muy bien, entonces vean, tenemos este aquí. Y para este caso vamos a usar y como y sub 0. Y menos y sub 0. Esto va a ser mi y. Vamos a usar a t cuadrado como x. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser mi pendiente? Mi pendiente va a ser un medio de a. Este va a ser mi m. Este valor de aquí ya sabemos que es 0. Pero a pesar de que es 0, nosotros con la fórmula de regresión vamos a calcular un b. Y lo vamos a considerar como un parámetro de error. Entonces, vamos a presentar la aceleración con las cifras significativas necesarias a partir del error obtenido. Esto es lo que vimos en la primera práctica, ¿se acuerdan? La manera correcta de presentar una medición. Eso es, ¿sí? Y vamos a calcular B como un parámetro de error, a pesar de que sabemos que debería ser 0, pero igual lo vamos a calcular. Y vamos a calcular el error porcentual. ¿Cómo vamos a calcular este error porcentual? De la misma manera en que lo hicimos en la parte anterior, ¿sí? ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Muy bien. Luego vamos a la parte 3. Para la parte 3, vean que tenemos esta tabla, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 momentos. Para cada uno de esos momentos, nosotros vamos a calcular la energía cinética. Entonces, ¿cómo creen que vamos a calcular la energía cinética? La vamos a calcular como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿sí? Aquí tenemos la rapidez. Aquí tenemos nuestra masa. Ahora, luego de eso vamos a calcular también la energía potencial para cada instante, usando la masa del patinador. Y vean esto de aquí, vamos a usar el valor de gravedad que tenga el menor error porcentual de la parte 1 y 2. Entonces aquí nosotros vamos a usar U igual a mg por h. Esta masa es esta de aquí, estos 60 kilogramos. Esta altura son estas de acá. Y esta gravedad nosotros la vamos a tomar ya sea de la parte 1 o de la parte 2, según cuál tenga mi menor error porcentual. ¿Estamos? Gente. ¿Se entendió esta parte? Gente, ¿se entendió? Sí, sí, lo entendí. Ok, lo voy a repetir por cualquier cosa. Bien. Para calcular la energía potencial, nosotros vamos a usar la masa que usamos aquí en el applet, que en este caso fueron 60. El valor y el valor de gravedad que tenga menor error porcentual en la parte 1 y 2. Recuerden que nosotros en esta parte 1 calculamos un valor de gravedad y en esta parte 2 otro valor de gravedad. ¿Cuál vamos a usar? El que tenga el menor error porcentual. El que tenga menor error porcentual lo vamos a usar aquí, ¿sí? Muy bien.
Luego vamos a calcular la energía mecánica en cada momento también. Vamos a calcular, recuerden que cada momento, entonces vamos a calcular la energía mecánica, que va a ser la suma de estas dos, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser K más U en cada momento, ¿sí? Y vamos a registrar todos los datos en una tabla. Vamos a calcular el valor promedio y la desviación estándar. Recuerden que ese valor promedio va a ser como nuestro valor central. Y la desviación estándar, nuestro error. Y finalmente vamos a expresar nuestro resultado como E igual a E central más un delta, un error. ¿Sí? Y aquí las unidades que deberían ser joules, creo. Entonces van a reunir esto en una tabla también. Una tabla que tenga K, U y E. ¿Sí? ¿Está clara la parte 3? Perdón, la parte 4. ¿Sí? ¿Está clara? ¿Está clara la parte de 3? Sí, sí quedó claro. Muy bien, espero que sí. Muy bien, después de esto vamos a la parte de las gráficas, que van a ser una gráfica para cada regresión lineal, o sea, 2 gráficas de regresión lineal, parte 1 y 2, utilizando los 12 datos que tomábamos en cada parte, ¿recuerdan? Entonces son 2 regresiones lineales, uno para la parte 1, uno para la parte 2. ¿Estamos claros? Son 2, ¿sí? 2 gráficas. En esta gráfica lo que me van a presentar van a ser los puntos de medición que tomaron, algo así, y la línea de tendencia. ¿Estamos? Luego van a realizar un gráfico para las 5 mediciones de energía potencial y cinética. Sí. De forma que haya una barra con energía mecánica total. El gráfico es parecido a este, vean. Solo que en vez de tener 3 columnas, lo que vamos a tener son 2 columnas. ¿Sí? Uno de la energía total y otro de la energía compuesta de la energía potencial y cinética, así. Vean, vamos a tener una energía, una barra de energía mecánica. Y otra de energía, por ejemplo, potencial. Vamos a ver qué decía aquí. Ok, energía cinética y encima de esta, la energía potencial. Así. Recuerden que el gráfico de barras tiene aquí, ¿verdad? Su valor, por ejemplo, digamos que hayan quedado 10 joules, por decir así. Entonces, ahora la cuestión está en que como son 5 momentos, recuerden que tomamos 5 datos en la parte 3. Como son 5 momentos, aquí no vamos a presentar 5 gráficas, sino que vamos a presentar una sola gráfica que contenga aquí el momento 1, aquí el momento 2
Aquí el momento 3, el 4 y el 5 aquí. Entonces iría algo así. Tendríamos aquí la barra de energía mecánica y luego al otro lado la barra de energía cinética. La barra de energía potencial del momento 2. Aquí la barra de energía mecánica. Aquí de nuevo. Y así también las 5. ¿Les queda claro cómo van a hacer el gráfico? Vean. Dice estas en una sola gráfica, no en 5 gráficas. ¿Estamos? Gente. Select. Ok. ¿Está claro? ¿Va? Todos claros con la gráfica. Vean, repito, esta barra es de energía mecánica. Esta barra es de energía cinética compuesta con energía potencial para el momento 1. Esta gráfica, esta barra es de energía mecánica. Esta gráfica es de energía cinética y potencial compuesta para el momento 2 y asimismo para el momento 3, 4 y 5. Muy bien, vamos con el análisis de resultados. Para el análisis de resultados tenemos estas preguntas, ¿sí?, que van a ser la base para que ustedes hagan su análisis. ¿Qué valor habría esperado para B en la primera regresión lineal? El valor que obtuvo es experimentalmente aceptable. ¿Qué valor esperábamos aquí para B? Habíamos dicho. ¿Qué valor esperábamos para B? ¿Qué valor esperábamos para B? Gente. ¿Cómo? La altura. No. Recordemos que B se equiparaba a B sub 0 por T, dijimos. ¿Y B sub 0 cuánto era? Era 0. 0. Y por tanto B debería ser. Por tanto, B debería ser 0. Ahí. Cristian, muchas gracias. Y ahí quien habló también, gracias. Debería ser 0. Pero a pesar de eso, en nuestro experimento nos pide que lo calculemos. ¿Creen que va a ser 0 en nuestros cálculos? No, ¿verdad? Va a tener algún valor. Entonces, ¿será experimentalmente aceptable? Debería ser un valor pequeño para que sea aceptable. ¿Y por qué lo obtuvimos? Pues porque nuestras mediciones no son del todo correctas. Si observaron, yo en algún momento, al tomar, por ejemplo, mi medición de altura, mi metro iba un poquito desviado, eso ya genera un error, ¿sí? Entonces es por el error de las mediciones. Ahora 2. ¿El error obtenido en la parte 3 es aceptable? ¿Qué dicen sus mediciones acerca del teorema de conservación de energía? Ok, para la parte 3, mi error es en base a mi energía mecánica, ¿sí? ¿Cómo debería ser la energía mecánica en el momento 1, en el momento 2, en el momento 3, y así hasta el momento 5? ¿Cómo deberían ser esas energías? Gente, Iguales. iguales.
Eso significa que mi error, ¿cómo debe ser ahí? ¿Cómo debe ser mi error en la parte 3? Gente, ¿cómo debe ser mi error en la parte 3? En la parte 3. Si estas medidas de energía son iguales, mi error debe ser muy, muy pequeño o cero, ¿de acuerdo? Entonces, aquí debería ser que el error es aceptable si es pequeño. Ahora, ¿qué dicen mis mediciones acerca del teorema? Mis mediciones lo que deben decir es que la energía se conserva, o sea que la energía en la parte 1 y la parte 2 tiene que ser igual, que la energía en la parte 2 y la parte 3 tiene que ser igual, que la energía en la parte 3 y 4 debe ser igual y también igual a la parte 5, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Gente, Sí, se entiende, ¿verdad? Muy sí, bien. sí, se entiende. Ok, ahora, ¿cuál método fue mejor para obtener la gravedad? ¿Y por qué? Entonces, ¿con cuántos métodos calculamos la gravedad? Con 2. ¿De acuerdo? El de la parte 1 y el de la parte 2. ¿Cuál va a ser nuestro mejor método? El que tenga este menor error porcentual. ¿De acuerdo? Gente, el que tenga el menor error porcentual va a ser el mejor método para medir la gravedad. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Muy bien, entonces, pregunta 3, ¿cuál es el mejor método para obtener la gravedad? Ustedes van a decir si es el 1 o el 2, ¿y por qué? Porque tiene menor error porcentual. ¿Sí? Luego tenemos aquí, dice que el teorema de Chebyshev indica que para cualquier método experimental aceptable, toda medición debe estar a 2 desviaciones estándar de la media. Basado en eso, nuestro método es experimentalmente aceptable para comprobar la conservación de la energía mecánica. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Recuerden que nosotros realizamos mediciones de energía mecánica. 1, 2, por ejemplo, por decir así va, 3, 4, 5. Entonces, la media de esas mediciones, por ejemplo, se va a encontrar por aquí. Esta va a ser nuestra energía mecánica media. ¿Sí? Ahora, ¿quién sabe qué es la desviación estándar? ¿Quién sabe qué es la desviación estándar? ¿Alguien sabe? Gente. ¿Me puede responder alguien? Okay. Repita la pregunta, que no había escuchado bien. ¿Qué es la desviación estándar? Lo pregunto por esta pregunta 4 que aparece aquí en el análisis de resultados. ¿Qué es la desviación estándar? Al final voy a tomar la lista, ¿de acuerdo? Arle Michelle, ¿qué es la desviación estándar? No sé.
Brian Hernández. Pues tampoco sé, le soy sincero. Diana Funes. Mande, ¿puede repetir, por favor? ¿Qué es la desviación estándar? Sinceramente Diana. no sé. Cristian Zúñiga. Cristian. ¿Será que no le sirve el micrófono a Cristian? Ahí está. ¿Qué tan dispersos están los datos? ¿Sí? La desviación estándar nos dice qué tan dispersos están los datos. Y cuando nosotros la calculamos, ¿sí? Por ejemplo, nos da un valor. Ok, Cristian Rodil, gracias. Entonces, cuando nosotros calculamos la desviación estándar, nosotros lo que calculamos es la distancia promedio que hay entre la media y cada medición. ¿Sí? Calculo una distancia promedio. ¿Lo ven? Entonces, en este caso yo tengo mi energía media y aquí tengo una distancia promedio, que es mi desviación estándar. ¿Sí? ¿Lo ven? Esa distancia promedio es mi desviación estándar. Ese teorema de Chebyshev lo que me dice es que para que mi experimento sea aceptable, ninguna medición debe estar a más de 2 desviaciones estándar. Entonces vean, esta distancia de aquí es equivalente a 2 desviaciones estándar. Esta otra distancia de aquí es equivalente a 2 desviaciones estándar. ¿Qué significa eso? A 2 veces el promedio de la distancia que hay entre cada medición y la media. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que nosotros vamos a hacer es encontrar cuál es la diferencia entre mi medición X sub I y mi media. Lo ponemos en valor absoluto por cualquier cosa, ya saben. Y esto lo voy a dividir entre la desviación estándar. Y para que sea experimentalmente aceptable, esto debería ser menor a 2. ¿Sí? Gente. Entonces voy a hacer eso con cada medición que tuve. Y comprobar esto. ¿Estamos? O sea que ustedes ya debieron calcular la desviación estándar, debieron calcular la media en este caso. ¿Sí? ¿Estamos, gente? ¿Se entiende? Ok. Entonces a eso se refiere el teorema de Chebyshev. Ahora el cuestionario que indique cómo cambiarían los resultados de la parte 3 si cambio la masa del patinador. Muy bien, nosotros sabemos que tanto K como U dependen de la masa y dependen proporcionalmente. Estas van a aumentar si la masa aumenta y estas van a disminuir si la masa disminuye. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Gente. Sí, sí estamos. Sí. Okay, investiga el valor de la gravedad en Tegucigalpa. ¿Es diferente de otras partes del mundo? El valor es 9.71. ¿Es diferente? Sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado, creo que en la práctica, no me acuerdo en qué práctica, o no me acuerdo si fue usted, pero sí mencionamos que la gravedad varía con la altura. Muy bien. Número 3. El error obtenido en la parte 3 es aceptable. ¿A qué se debe este error? Entonces, esto se parece a la pregunta 2 de aquí arriba. En la parte 3 ya sabemos que idealmente E1 nos debería dar igual a E2
igual a E3 igual a E4 igual a E5, ¿cierto? Así que ¿cómo debería ser el error en la parte 3? Debería ser muy pequeño, ¿sí? Y para que sea aceptable ahora, ¿a qué se debe este error? Este error se va a deber a lo que ya les había mencionado aquí, que a veces yo no mido mi altura bien, ¿sí? Eso, más que todo, la verdad, creo que lo que genera error aquí es la medición de la altura. Entonces eso indica que hay algún error en mi experimento. Un mensaje, pero ya lo leímos. Muy bien, y luego vendríamos a la pregunta número 4. ¿Cómo cambiaría nuestro análisis si hubiese resistencia del aire en la parte 1 y 2? ¿Cómo creen que cambiaría eso si dejamos caer el objeto? ¿Cómo creen que cambiaría el análisis? Hola, ¿me escuchan? Sí, le escucha, licenciado. Sí, es que ahorita me tiró que se me estaba yendo el internet, pero es la señal. Muy bien, entonces la pregunta 4. ¿Cómo cambiaría nuestro análisis si hubiese resistencia del aire? Pregunta, si hay resistencia del aire, ¿se conserva la energía? No, no se conservaría. Ok, entonces aquí ya vemos que nuestra energía no se conservaría y tendríamos que tomar un análisis en el que tenemos disipación de la energía, ¿de acuerdo? O sea que habría que incluir esa fricción del aire. Estamos en la pregunta 4, esa es la idea. Muy bien, número 5. Si suelta el patinador en la pista, desde el lado izquierdo de la parte 3 puede llegar a lo más largo al otro extremo. Entonces, por eso se les pedía que aquí en la pista, para la pregunta 5, aquí en la pista debía ir más arriba esta parte final. Entonces vean que voy a reiniciar al skater. Ahora les pregunto, ¿creen que el skater llegue aquí, a este punto rojo? ¿Qué creen? Creo que no. Vamos a ver. En efecto, no llega. ¿Por qué no llega? No tiene la velocidad suficiente. Creo que es así. Ok, no tiene la velocidad suficiente, pero en términos más generales, ¿quién habló? Yo, Edward. Edward. Edward, en términos más generales, Ujú. si no tiene suficiente velocidad es porque no tiene suficiente que... Altura. Ok, altura y velocidad se relacionan a una cosa. ¿A qué? Mm, bueno, ahí sí no sabría responderle, la verdad. Aceleración. Energía. Energía mecánica. Exacto. ¿Por qué no tiene suficiente energía? Pues simplemente por esto. Vean que toda la energía que hay aquí, ¿qué es? Energía potencial, ¿sí? Entonces, como aquí hay una menor altura que aquí hay menos energía potencial, por tanto, la velocidad del impulso que va a llevar esto no va a ser suficiente para llegar al otro lado porque tiene menos energía potencial el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, como no hay energía suficiente, sucede esto, que el patinador no llega al punto final. ¿Lo ven? No hay suficiente energía. ¿Qué es lo que decía Edward? No tiene velocidad, no tiene altura suficiente. Es lo mismo, ¿verdad? No tiene suficiente energía cinética porque al inicio no le dimos suficiente energía potencial. Ahora, ¿se entiende esa pregunta? Sí, ya le entendí bien ahora. Ok, número 6. ¿Es posible que la energía mecánica total de un sistema cerrado no se conserve? Debe ser así de un ejemplo. ¿Qué es un sistema cerrado?
¿Qué es un sistema cerrado? ¿Qué es un sistema cerrado? Pregunta. Puede volver al lugar del inicio. ¿Cómo? Que puede volver al lugar del inicio. No precisamente un sistema. Hay tres tipos de sistemas: aislados, cerrados y abiertos. En los sistemas abiertos, ustedes pueden hacer que entre energía, salga energía, que entre masa, salga masa, ¿sí? Porque está abierto. En los sistemas cerrados, ustedes no pueden hacer que entre masa, solo puede entrar o salir energía. Y en los sistemas aislados, no pueden salir ni entrar tanto energía como masa, ¿sí? Ahora, en el caso de un sistema cerrado, nosotros podemos tener pérdidas o ganancias de energía. Esto es por la misma definición del sistema. Ahora, entonces la respuesta aquí ¿es posible que la energía mecánica total en un sistema cerrado no se conserve? Sí, si el sistema no es ideal. Ahora, un ejemplo, ¿sería esto un sistema cerrado en 2 dimensiones? Sí, ¿verdad? Ven que en 2 dimensiones esto es un sistema cerrado. Entonces observen que si yo coloco mi patinador aquí, si yo le doy play, esto es un sistema cerrado, ¿verdad? Pero vean que su energía se va a conservar. ¿Por qué se va a conservar? Porque esto es un sistema ideal. ¿Qué pasa si yo empiezo a tomar en cuenta las pérdidas de energía, como por ejemplo agregando fricción? Entonces vean qué pasa si yo agrego fricción, un poquito de fricción. Vean qué pasa, que empieza a crecer esta energía térmica aquí. ¿Por qué empieza a crecer esta energía? Porque la energía de movimiento se empieza a convertir en energía de fricción, ¿sí? En la fuerza de fricción empieza a absorber, a disipar esa energía y la convierte en energía térmica, energía que ya no podemos convertir en movimiento, o sea, energía degradada, ¿sí? Entonces ya ven que en un sistema cerrado es posible que no se conserve la energía mecánica si agregamos fricción. Entonces ya les di el ejemplo aquí, ustedes pueden agregar otro. Finalmente las conclusiones que ustedes las van a hacer en base a sus objetivos, ¿sí? O sea, con base a los resultados obtenidos y analizando los objetivos de la práctica. Ahora, aquí están la rúbrica, ¿de acuerdo? Vamos a discutir la rúbrica. La introducción 5 puntos. Recuerden, como la anterior, creen su propia introducción con sus propias palabras. Los objetivos. Dice que elaboren 3 nuevos. Pueden hacer algunos parecidos a la guía. En el marco teórico, ya aquí les pide que deduzcan las ecuaciones presentadas en la guía, que eran las 6 y la ecuación 5. ¿Sí? Esto cuesta 5 puntos. Ahora, yo les deduje la ecuación 5. Solo les queda sustituir las constantes. Ustedes deducen la ecuación 6, que es la más fácil. Sí. Ya que esto ocupaba una integración, aquí solo es un despeje y un rearreglo de términos. El procedimiento, que debe escribir todos los pasos que se siguieron para hacerla, para que, por ejemplo, lo deben decir tal que alguien pueda repetir la experiencia. La hoja de datos que cuesta 5%, que son todas las tablas presentadas en la guía. Y incluso las 2 extra, ¿verdad? Porque son que 3 tablas del primero, 3 tablas del segundo y una tabla del tercero. El tratamiento de datos, que esto va a incluir tablas extras que se les soliciten, los cálculos para cada regresión me los deben presentar, cada cálculo para la regresión, los cálculos de errores, la gráfica. Cualquier duda que tengan me pueden consultar a mí. ¿Sí? Ahora, si no saben cómo hacer la regresión lineal, está el doctor Pérez. Yo les subí, ¿se acuerdan? A inicio de periodo. En el campus les subí un archivo que se llama Introducción a Errores Experimentales,
Ahí hay un texto sobre cómo realizar regresiones lineales, pero también en el campus, en la práctica 3, les subí unos videos de YouTube, ¿sí? Hechos por unos compañeros de la carrera que pueden ayudarles a ustedes para que entiendan cómo hacer una regresión. ¿De acuerdo? Entonces tienen esas dos opciones. Videos del campus o este archivo que también está en el campus. Por último, el análisis y discusión, que les pide que no respondan textualmente las preguntas planteadas en esta guía, sino que redacten párrafos. Ahora, para esos párrafos ustedes van a usar como corazón o como parte toral cada una de estas preguntas. Ustedes deberían redactar 4 párrafos. ¿De acuerdo? Cuesta 15 puntos el análisis y discusión de resultados. Y el el cuestionario, que es responder textualmente la guía que se pone ahí, son 3 puntos. Las conclusiones, que son en base a los objetivos de su informe, y la bibliografía, ¿de acuerdo? Que usen al menos 3 y debe indicar el marco teórico, qué fuente usó en el cuestionario, si usó algún libro me ponen la página y el nombre del autor. Y si es alguna página web, pues ponen el URL, ¿de acuerdo? Y eso sería todo por hoy. Permítanme que voy a tomar la lista, solo voy a darle una captura de pantalla aquí a los que están en la reunión. Listo. Muy bien, ¿tienen alguna duda? ¿Para cuándo es, Lick? Ok, hoy es martes, jueves. Les voy a dar 2 días más de la semana. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Les iba a decir algo. Y algo importante se me olvidó. Vamos a ver. La prueba. Ah, sí, la prueba de la práctica 2. Creo que a ustedes ya se las habilité. La prueba de esta Ya le práctica. hicimos. Ah, Sí, no, esta no. es que, bueno, la costumbre es esta. La costumbre es así. Tenemos la práctica, se les deja el informe, ustedes hacen el informe. Entonces, a partir de lo que ustedes vieron en la práctica más el informe, en la siguiente práctica se hace la prueba. Entonces, la prueba esta es para la siguiente práctica o la siguiente semana, ¿de acuerdo? Gente. Sí, está bien. Sí, está bien. Muy ¿Para bien. cuándo dijo que era este informe Este informe sería para el jueves, de esta semana o de la otra? no de la otra. Les doy 9 días. ¿Está bien? También me había confundido. Ahora, tengan Yo cuidado también. con los cálculos. Tengan cuidado con los cálculos. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme a mí. Igual lo que me pregunte un estudiante, se lo voy a comentar en el grupo para que todos se enteren. O sea, no es que voy a decir este estudiante, sino que la duda se la voy a explicar en general al grupo para que. Eso sería todo por hoy. Dígame. En lo del grupo que está en Telegram, podría dejar que puede poner más de un mensaje, como es que siempre un mensaje tiene que esperar como 1 hora, creo, para que pueda mandar otro Sí. mensaje. Bueno, yo lo que les recomendé es que puedan escribir todo en una sola pregunta, en un solo. Les voy a poner, es que debería ponerse 2 mensajes cada hora, pero bueno, Telegram solo da esa opción. Pero sí, les voy a poner eso. Sí, Lick, es que a veces uno pone como buenos días y da enter como para pasar un párrafo, pero se manda, Ajá. entonces da cólera. Sí, es que pensé que después el grupo se llena de mensajes y hay cosas importantes que se mencionan, entonces ya después uno no las encuentra, porque a mí me ha pasado en clase, porque estoy ahí y luego, pucha, no encuentro porque hay tanto mensaje, entonces yo por eso les pongo esa restricción. Pero sí, van a haber ciertos días en los que les voy a permitir. O
reduzcan los comentarios también. O Le voy a poner ver. de ciertas horas. Ya en la noche cerrar eso y no sé. Bueno, igual casi no escriben, pero igual, le voy a poner ahí. Entonces, chicos, eso sería todo, si no hay dudas. Miren, una cuestión que les iba a mencionar. El video lo pueden buscar en Teams, ¿sí? Ustedes entran a Teams y les va a aparecer en el historial de nuestro grupo el video, ¿de acuerdo? Estamos... Yo se lo voy a subir más adelante en el campo. Pero por mientras pueden entrar directamente a Teams, solo que les tocaría descargarlo. Listo, ¿va? Listo, eso es todo. Feliz semana. Feliz semana. Gracias. Listo, saludos Gracias. ahí. Nos vemos.